Doctor Serna, entonces yo me voy a desaparecer para dejarlos a ustedes. Este, y nada más al final voy a ver si hay preguntas de Facebook, se las leo. Pero de ahí en fuera, pues son ustedes dos. ¿Le parece bien? De acuerdo. Y entonces lo que voy a hacer es voy a empezar la transmisión ya en Facebook, porque ya nos están esperando y ahorita que se integre el doctor Sabino, iniciamos. De acuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rocío. Y una disculpa que todo No, ha pues sido. fuimos todos. Sí, qué pena. Pero Eh, bueno, bueno, lo estamos solucionando. sí, yo espero que esto no vuelva a ocurrir Yo jamás. también. Pero bueno, Yo tenía mis cosas para hoy, tuve que suspender prácticamente todo. ay, En qué primer horror. lugar, con mi hermano, que le iban a entregar su carro. Ahorita me lo vinieron a entregar ya a la Wow, mera hora. Otra cosa que suspendí fue con lo de la MEC. También teníamos que reunirnos para ver lo del banco. En qué fin. horror. Ay, no he estado de veras muy, pero ni modo. Sí, Eso se debió de haber previsto desde antes, pero bueno, así sí, son la estas verdad es cosas. que la regamos, pero bueno, pues ya está. Pues sí. Listo, ya voy a empezar a transmitir. ¿De acuerdo? Yo Este, me veo, ¿verdad? sí, nada más para que sepa que ahora cualquier cosa que digamos lo escucha todo el Yo mundo. aquí tengo abierto el texto. Yo voy a estar hablando, pero de acuerdo al texto que tengo aquí, yo no veo nada ni me veo a mí. Ok, no, ¿Se pero ve sí lo aquí? vemos. Ah, bueno. Perfecto. Listo. Entonces, en principio, Ya entró el doctor Sabino, que entre ya entró primero. el doctor Sabino. Quisiera cruzar dos palabras con él antes de empezar, antes de que lo abramos. Híjole, ¿Se sí, podrá? nada más que ya está transmitiendo en Facebook. Ay, Listo. ¿Nos escucha, doctor Sabino? Aló, Sí, aló, aló. hola. Ok, hola. Buenas tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Creo que sí, ahora estamos. Perfecto. Pues ya estamos en vivo en Facebook, entonces yo me voy a desaparecer y les dejo la palabra a los dos. Ok, Perdón, muchas gracias, gracias. gracias, Rocío. Así que, Doctor Sabino Arroyo Aguilar, créame que estoy agradecidísimo de su buena disposición, de su paciencia enorme, porque pues no es fácil conectarse en estas plataformas. Para nosotros es algo nuevo. El seminario es un seminario permanente que nosotros teníamos todos los jueves, en esta ocasión por primera vez el miércoles, y para nosotros realmente es un alto honor el tenerlo con nosotros. Así es que estamos de veras agradecidísimos por su presencia y que sea usted justamente el que nos honre para abrir nuestro seminario permanente de este semestre. Este semestre que para nosotros abarca, como todos los años, de agosto a diciembre. En diciembre, desde luego, ya convertido en el primer coloquio anual que tendremos la primera semana de diciembre. Con eso culminaríamos lo que sería ya el año de trabajo. Un año con dificultades, pero que a pesar de la pandemia hemos logrado sacar adelante nuestros eventos, hemos tenido conversatorios y ahora, y también algunas sesiones del seminario en el semestre pasado, y ahora empezamos este nuevo semestre y para nosotros realmente es un gusto poder presentarlo a usted ante las personas que nos siguen, los amigos y amigas que ahora están conectados y que les agradecemos también su paciencia y que les agradecemos el que estén con nosotros. Sabemos que nos siguen porque están interesados en ver estos temas que son para nosotros tan preciados, tan importantes.
Pues sin más, quiero presentar entonces a todos ustedes al doctor Sabino Arroyo Aguilar. Él es profesor, antropólogo y es doctor en Ciencias Sociales y Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú. Es magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Ciencias Sociales y Antropología, además de tener, desde luego, el título de Antropólogo Social por la Universidad también Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. El doctor Sabino Arroyo Aguilar es de formación antropólogo, pero especializado en antropología de la religión andina. Esto me parece que es una especificidad para nosotros muy importante. Y antropología de la salud, con estudios de doctorado en la, como ya dijimos, la Universidad Nacional Autónoma de San Marcos. Y pues esa especialidad de alguna manera nos ubica mejor en cuanto a lo que es pues lo que es, digamos, la especificidad de sus estudios. El doctor tiene una serie de publicaciones, obviamente, no las vamos a poder leer todas, desde luego, por cuestiones de tiempo, pero sí queremos mencionar entre sus libros Culto al Apu, Huamanrazu, Identidad Cultural de los Pastores Altoandinos de Huancavelica, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y publicado en Lima. Esta publicación es de 2016 y también de 2008 tenemos el Culto a los Hermanos Cristo, Sistema Religioso Andino Cristiano, Redes y Formas Culturales del Poder en los Andes, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. En 2004, Dioses y Oratorios Andinos de Huancabamba, Cosmología y Curanderismo en la Sierra de Piura, publicado por el Fondo Editorial también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y de 1988, Catequización y Conflictos Sociales en Huamanga, Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también publicado en Lima. Y de 1987, algunos aspectos del culto al Taita Huamani, Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también publicado en Lima. Ha formado parte también de otros libros colectivos, ha presentado artículos en revistas especializadas y su presencia académica ha sido muy importante. Quisiera nombrar algunos de estos títulos: el de Sincretismo o Paralelismo Religioso Indoamericano y Cristiano en Alessandra Ciantini y Carlos Salazar, Sincretismo Heterogéneos, Transformación Religiosa en América Latina y el Caribe, Sapienza Università di Roma, Alpes, Italia, publicado en Roma. Y tiene, pues, como ya decía, varios artículos, varios ensayos y etnografías publicados en revistas extranjeras y de su país natal, el Perú. En fin, es una contribución académica muy importante. Entre las revistas nacionales podríamos mencionar Las Amazonas del Apu, Sara Sara, este texto que es publicado por la revista Investigaciones Sociales, número 33, esta revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos. Culto a los Hermanos Virgen, publicado en revista Investigaciones Sociales también, el número 30, y en 2013 también Los Guaringueños
y Chilhuate grande como patrimonio y tradición viva del mundo andino, en la revista de antropología número 7. En fin, son varias revistas en donde ha publicado una buena cantidad de artículos y de trabajos muy importantes, y también en otras revistas de investigación, trabajos importantes de acuerdo a su especialidad. Es un buen número de textos, es una obra publicada muy importante, la del doctor Sabino. Entonces le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Para nosotros es realmente pues, un gran gusto que se vaya a tocar este tema que para nosotros es pues, estratégico y trascendental, porque en los últimos años, no solo en nuestro país y en América Latina, sino en el mundo entero, hemos presenciado una serie de acontecimientos en donde el racismo ha sido de alguna manera un protagonista, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, en la política, pero también incluso a nivel cultural. Se ha dado un proceso a nivel mundial en donde la presencia del racismo ha estado en los más altos niveles. La presencia, por ejemplo, de lo que se ha denominado como la época Trump, en el caso de los Estados Unidos, esta presidencia que ha generado toda una corriente de pensamiento que a nivel mundial ha generado una serie de reacciones, pero también desde luego a nivel interno y sobre todo a partir de los afrodescendientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos muy bien todos los acontecimientos que se dieron a partir de marzo y abril y toda una serie de situaciones que se dieron en términos de una represión hacia la reacción por el asesinato de John Floyd. Creo que todos fuimos de alguna manera testigos de esta terrible escena que se dio a conocer a nivel mundial de la muerte de este afrodescendiente norteamericano y la reacción que desde luego hubo no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. En todos lados hubo protestas por este trato indigno hacia la persona de un afrodescendiente, de un afroamericano. Doctor Sabino, pues ese es realmente el tema que a nosotros nos ha llevado a generar toda una corriente de opinión y en donde hemos estado enfrascados en todo un esfuerzo por ponerlo en la mesa de los debates y sobre todo a nivel de lo que sería esta concepción académica, estos análisis desde la perspectiva académica, pero también de cierta militancia política, porque creo que ante estos temas no se puede ser simplemente un académico, sino que se tiene que adoptar una postura, una posición, y ese posicionamiento es justamente el que nosotros queremos tener en nuestro seminario, con una toma de posición en contra del racismo, y nos interesa en esta ocasión su análisis, sus estudios en relación precisamente al racismo en el caso del Perú y lo que implica para los afroperuanos esta situación de discriminación racial de que son objetos. Nosotros sabemos muy bien que en toda América Latina esta situación es algo que no nos hemos podido quitar de encima. Pero bueno, no quiero entrar yo en el tema antes de que usted nos lo desarrolle, que es precisamente lo que pues, todas las personas que nos están viendo a través de el Facebook, pues están esperando. Entonces le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, que esté con nosotros, y sí quisiera, antes de cederle la palabra, nada más mencionar a otro peruano que para nosotros ha sido un maestro ejemplar,
un gran amigo, un ser humano inigualable y que falleció la semana pasada. Nos referimos al doctor Ricardo Melgar Bao y queremos dedicar no solo esta sesión, sino lo que es el seminario Afroamérica al recuerdo de una persona a la cual estimamos mucho, muchísimo, con quien tuvimos un vínculo como alumno, en mi caso, pero también como colega y como amigo y compañero de andanzas, y que compartimos puntos de vista en muchos de los aspectos, no solamente de tipo académico, sino también de tipo político y social y cultural. El recuerdo entonces de Ricardo Melgar Bao quiero que quede presente en el inicio de este seminario y pues que sea una especie de muy sencillo homenaje a su persona, a lo que nos brindó, a lo que nos dio durante toda su vida, que fue una vida rica desde el punto de vista de un intelectual comprometido y de un ser humano excepcional. Vamos a dar inicio. Vamos entonces a dar inicio con el doctor Sabino Arroyo. No es un asalto a la palabra, ya estoy aquí, entonces, sí. Como ustedes bien saben, hace 11 años que... Muy bien, pues sin más, con nosotros queda el doctor Sabino Arroyo y le damos la palabra. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en este seminario que es suyo. Doctor Cernam, gracias por sus palabras, por esta presentación y sobre todo agradecer a todos los miembros de este seminario por hacer posible mi presencia y estar con ustedes. Asimismo, también permítanme personalizar mis reconocimientos al amigo colega Víctor García, quien hizo posible para estar también en esta reunión. Bien, entonces compartiré mi pantalla para ver los materiales para esta exposición. Aló, aló. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, lo escuchamos, doctor. Solo que no estoy encontrando la forma de... de presentar, si en el tercer icono de hasta arriba de su pantalla, ya. hasta arriba hay una pantallita con una flecha hacia la derecha. Ya. Y ahí, desde ahí la puede presentar. ¿Con esta flecha? Sí, esa. Ay, no, espérame. O si le ponen presentación con diapositivas, ahí debe darle la opción de presentar. Bueno, por cierto, no encuentro. ¿Cómo? A ver. Listo, ya está. Ok. Bien. En esta reunión quiero tratar sobre el racismo cultural. Es profundo para poder entender el poder, dominio y formas de exclusión social. En este evento quiero compartir algunas reflexiones en torno a la cuestión del racismo de mi país, el Perú, y también del mundo, en cuanto atravesamos la pandemia global 2020,
que ha generado no solo la crisis sanitaria, económica, política, social, sino también viene desrostrando la raíz cultural profunda de nuestro racismo, muchas veces exacerbado por la élite de poder o la clase política hegemonista. Tal es el caso del asesinato de George Floyd en el mes de mayo por un policía blanco, que colmó la indignación y desató una ola de violencias, protestas y saqueos por todas las sangres, con las características de una insurgencia social que aún prosigue, prendiendo la pradera en los 50 estados de los Estados Unidos y con alcances internacionales en las diferentes ciudades emblemáticas del modernismo industrial como Londres, París, en las 20 ciudades de Alemania, Australia, Corea, Grecia, Japón, etc. Mientras en los países del tercer mundo, al parecer, no tuvo esa repercusión. Al menos en mi país no hubo signos de protesta más allá del furor de los sentimientos encontrados, de los asombros sociales o de las censuras apáticas vía las redes virtuales, mostrando nuestra incapacidad organizativa o distraídos por la batalla contra el COVID-2019 y las medidas de cuarentena y del toque de queda. Y es más, la desgracia de ser cautivos por la modernidad, ser siervos del progreso o estar enjaulados como los animales domesticados o los conejillos de indias. En el periódico País del mes de junio de España, enfatizó que el movimiento pro de George Floyd es un fenómeno global, lo que significa que el racismo y la discriminación social son también un fenómeno global y tiene raíz cultural que deviene aún del esclavismo antiguo, del expansionismo colonial del siglo XVI y se conservaron refinados por la expansión de los mercados en las economías financieras desbocadas. Entonces, el fenómeno de la pandemia global 2020 nos viene revelando los siguientes fenómenos y retos no tan nuevos. El mercado homogeniza y masifica el consumo. Y también intensifica la grieta social con nuevas estructuras sociales y se inventan nuevas tradiciones confusas y complejas con redes de poder en la apariencia de la igualdad de oportunidades o de los más aptos para el sistema imperante, generando procesos de migración desbordante, desocupación masiva, economía informal creciente, hacinamiento y pobreza urbana degradante, con años o décadas de frustración por la desigualdad económica y de discriminación social cultural. El cierre de los centros de trabajo público y privado por esta pandemia en mi país profundizó la crisis económica nacional y visibilizó la condición precaria de la salud pública, impulsando de retorno a las marginadas familias pobres a sus centros de origen, aunque las migraciones internacionales a Europa y a los Estados Unidos fueron encubiertos repentinamente, así como las denuncias de las corrupciones generalizadas de los gobernantes, de la clase política y del empresariado. Entonces, estas condiciones es tratar el racismo cultural que es tan profundo y es parte del proceso histórico-social. Incluso la visión tradicional de la ciencia social del siglo XIX, tratando sobre el mito y relacionado con la mentalidad del hombre primitivo, aún se manifiesta en nuestra actualidad. Si revisamos el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el mito es fábula, superstición o ficción alegórica. E incluso en el diccionario filosófico nos dicen que son acontecimientos históricos inverosímiles, relatos extraordinarios. Lo que es concepto, pensamiento de un evolucionista, y es uno de los padres de las ciencias sociales, Herbert Spencer, quien trató en su artículo las ideas del hombre primitivo, señalando que el mito es la idea falsa por espiritualizar la naturaleza. Es la actividad infantil desde el salvaje por imitar lo que ven a ser. Por eso el mito es la creencia inverosímil, idea absurda y negativa de los seres extraordinarios. Mientras Bronislaw Malinowski nos dice que el mito, tal como se da en las comunidades salvajes, no es meramente un relato, sino una realidad viviente. No es una ficción como la novela que hoy leemos, sino algo que se cree sucedido en los tiempos primigenios y que a partir de entonces influyen sobre el mundo y los destinos humanos, porque todos estos que están presentes en las creencias y es parte de nuestros actos y precisamente así alecciona a sus miembros. Entonces,
Sucede similar con los cuentos, chistes o con las expresiones lúdicas de los pueblos étnicos o de los grupos sociales, de los medios rurales o de las ciudades modernas. Funcionan como un ingrediente trascendente para un momento de pensar, sentir o de agredir psicosocialmente. Fruto de las experiencias vividas y del sentimiento de identidad personal o colectiva para representarse, excluir o discriminar a los otros, como daría Lévi-Strauss. Desde esta perspectiva trataremos de describir, explicar o hacer inteligibles los modos de pensar y actuar de los grupos sociales en conflicto por el poder, autoridad y prestigio, o por tan solo ocupar un espacio social en este tiempo atrapado por el progreso, tecnología de punta o la razón utilitaria más que por la razón científica y humana. Por lo que tiene su significado tras de esas expresiones lúdicas, y se hace necesaria incorporarlas al campo de las investigaciones antropológicas para comprender nuestro mundo relacional tan compleja como la creación e institucionalización de los complicados códigos sociales y representaciones simbólicas, que son formas de exclusión social o discriminación étnico-racial, como algo cultural que justifica la estructura social jerarquizada o como una regla social que fortalece a un sistema de poder hegemonista. Para lo cual, queremos tomar la memoria y los relatos orales como fuentes etnográficas de la antropología. Es decir, no quisiera entrar por el momento a esa discusión fuerte de las formas como el sistema de poder excluye y discrimina a la sociedad, sino quiero entrar cómo en nuestra sociedad todas esas formas de discriminación, exclusión social, sean representados simbólicamente y aparecen como relatos, chistes o expresiones lúdicas. Para esta oportunidad les contaré 3 relatos. ¿Serán chistes o expresiones? Uno de ellos es El negro y la higuera, contextualizado para fines del siglo XIX. Mientras el otro relato trata sobre de Victoria Chahuaita a Vicky Flower, contextualizado para los años 70 del siglo XX. Y finalmente, El ceviche con camote o la papa, contextualizado para fines del siglo XX a XXI. Bien, en el primer relato, es el relato de un migrante golondrino itinerante entre las distintas regiones de mi país, que es Costa Sierra, la selva del Perú. Fue inmigrante a distintas regiones y siempre se dedicó a las labores agrarias de la costa central de Lima, ya sea como obrero o jornalero. Muy conocido, cuando aún era niño, como Taitanolpe, que significa Don Norberto. Horticultor de condición humilde, pero por su condición migrante, viajero, experiencia comunicador, se distinguió como el anciano sabio, relator, en un pueblo mestizo de arraigo colonial. Sus relatos nos concitaron la atención fundamentalmente a los niños y jóvenes. En ocasiones nos visitaba a la casa de mis padres y la noche compartíamos en noches de relatos. Y nos decía lo siguiente: un hacendado de Lima tenía un negro esclavo para el trabajo. Y sucede que el negro se reportaba a la higuera en el terreno de cultivo antes de iniciar su labor. La higuera preguntaba: ¿vienes bien dormido y bien comido? El negro respondía: no, mal dormido y mal comido. Entonces, duérmete. Así el caso era definido por la higuera. La semana pasó sin trabajar y el amo, intrigado del caso, le siguió con precaución y escuchó el extraño reporte. Desde entonces cambió su trato. Obligó a dormir bien y le alimentó mejor. Y todo cambió desde la semana siguiente, porque el día lunes nuevamente se reporta. La higuera pregunta: ¿ahora cómo vienes? Y el negro contesta: bien dormido y bien comido. Entonces, a trabajar. Y trabajó ese día equivalente a 3 jornales. Las características de este relato. Está vinculado a la economía nacional que se sustentaba en 2 pilares en mi país. Estamos hablando para fines del siglo XIX, que viene desde la colonia. Hacienda comunidad de origen colonial que perdura hasta la expropiación con la reforma agraria del año 70, con un gobierno militar. Entonces, en ese lapso, en ese tiempo, la evolución del sistema de tenencia y de producción en las haciendas costeñas se da de la forma siguiente.
de la colonia hasta 1850, la mano de obra es esclava negro. Y para 1851 a 70 es reemplazado por los colegios chinos, que en condiciones semiesclavos. Para luego, del 1871 hasta 1970, que se da con la reforma agraria, se da a través del sistema de enganches. Fundamentalmente los braceros son los negros y los indígenas. Desde entonces, la competencia, el conflicto entre el negro y el indígena por su capacidad de trabajo, dominio o responsabilidad no cesó hasta hoy, para ser capataz o mayordomo de las haciendas, guardián u obrero de las empresas, como grafica el relato de ocurrencia graciosa de historieta con la intención de hacer reír a los oyentes sobre las relaciones hostiles subyacentes y tan profundas que aún vienen de la colonia. Bien, el segundo relato de Victoria Chahuaita, Vicky Flower, que sucede en el contexto del siglo, fines a la mitad de en la mitad del siglo XX. Y esto también me recuerda lo siguiente. Fue parte de los mejores chistes de mi época estudiantil en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, entre los años 73 y 80. La inexistencia de profesoras a las clases se convertía en las mejores cátedras de los chistes del grupo de amigos citadinos. Entre cigarros y caramelos terminábamos en las bancas de la Plaza de Armas, contándonos nuestros mejores chistes. Y el chiste grafica la ruta itinerante de la joven quechua hablante de la Sierra Profunda rumbo a Lima, capital hispanohablante. La ciudad de Abancay, capital del departamento de Apurímac, está bastante próximo a la ciudad de Cusco, que fuera capital del imperio de los incas, el ombligo del mundo. Mientras la ciudad de Huancayo es una ciudad pujante, con sus pequeñas y medianas industrias en el Valle del Mantaro, y está bastante próximo a la ciudad de Lima, capital del Perú. Bien, entonces, nuestro personaje, en su tierra, migrante del medio rural a la ciudad de Abancay, es identificado, conocido o llamado por Victoria Chahuaita. Pero opta con el tiempo migrar a la ciudad de Huancayo, donde ya es hispanohablante en su gran mayoría en esta ciudad moderna. Por tanto, cambia su nombre y se llama Victoria Flor. Pero como que Lima está bastante próximo, mucha gente migra, en busca de oportunidades, entonces también opta viajar, pasar a Lima. Y por tanto, en Lima ya no quiere que le llamen Victoria Flor, sino cambia por Vicky Flower. ¿Qué significa este proceso de metamorfosis de la joven? Responde al desarrollo social y cultural de las regiones, a la modernización urbana de la capital del país. Es un humor criollo de visión urbana frente al mundo tradicional andino del medio rural, que expresa el descarnado proceso de aculturación lingüística, social y segregación racial, como fruto del desarrollo urbano y la modernización hispano-occidental, avivando los desencuentros culturales de las diversidades étnicas. Además de este relato, como relatos históricos, podemos encontrar en este ámbito, por ejemplo, la compra del castellano por los comuneros quechua-hablantes monolingües, precisamente para sostener los litigios de décadas y de generaciones en defensa de sus fronteras comunales por la apropiación de los hacendados y así fortalecer el gamonalismo regional. Bien, el último relato, que es el ceviche con camote o con papa, que se desenvuelve dentro del contexto de los años 20 al siglo XXI. Sin embargo, este contexto está asociado también al desarrollo económico social de mi país, porque desde los años 30 del siglo XX, Lima vivió un lento proceso de industrialización ajena, o es la implantación de las industrias extranjeras en mi país, fruto de las políticas económicas del mercado libre y posicionamiento de las materias primas y el uso de la mano de obra barata de los negros, indígenas, mestizos.
así abandonando las industrias textiles nacionales de Lima y de las provincias impulsadas desde mediados del siglo XIX. Lima amplía su núcleo urbano con la extensión de las avenidas Argentina Colonial y Venezuela, ruta al puerto del Callao para la exportación, y para la ruta de la carretera y ferrocarril central del Perú a la sierra, donde está la mano de obra, con la instalación de la distinguida industria textil de Vitarte, algo emblemático para Lima, que fue aún de 1871, que hoy desapareció. Así Lima amplía su centralismo como un polo de atracción para la mano de obra obrera, migrante de las provincias de todo el Perú, ya sea de la costa, de la sierra o de la selva. Asimismo, la reforma agraria de 7716 del año 1970 liberó a los siervos de las haciendas. Unos participaron en las corporaciones agrarias y otros migran a la costa a ser obreros y a la selva para conformar la moderna colonización amazónica con despojo de las tierras nativas. Y en los años 80 constituyó el éxodo de la población rural a las ciudades por la guerra interna del país, declarado por el Partido Comunista Facción de Sendero Luminoso. Y Lima se debate en crisis y crece caos con sus pueblos jóvenes o nuevos barrios marginados con superpoblación incontenible. Lima se desborda por todas las sangres, procedentes de las distintas provincias del Perú y del extranjero. Y como estrategia de sobrevivencia se generaliza la economía informal. Entre ellas, los mercados en las calles se abarrotan de los kioscos de comidas, al gusto y sabor de los obreros, empleados, estudiantes y de los trajinantes de bajos recursos, pero exigentes por las comidas típicas, dando origen a la gastronomía nacional. Así se popularizó, entre otros, el plato emblemático de el ceviche con camote o con papa. Muchas esquinas y calles de Lima y periferias se convirtieron en los espacios de cruce y espera de los rigurosos clientes que muchas veces terminaban en disgustos, choques, bromas o discusiones sutiles con trasfondo racial o formas de exclusión social. Pero de distintos gustos y pareceres, produciendo literatura sui generis del contexto social y cultural de socialización, los cuales son narrados o ironizados por los cronistas con dotes del orador gracioso, para ambientar al grupo de los amigos, reuniones familiares, fiestas sociales o en la tertulia de los círculos políticos con los relatos sociales, refranos o chistes como esta. Dice que en un kiosco de la cevichera de una esquina se produce un diálogo indirecto y un desquite directo entre un migrante de la sierra y un hablador costeño. ¿Quiénes harán cultural étnicamente dichos personajes del trama? La cevichera al servir pregunta a sus exigentes clientes, ¿con papa o camote? El primero de la cola responde, con camote, porque la papa comen solo los cholos. El siguiente de la cola responde, con papa, porque camote comen solo los perros. Chiste o drama social. Luego de la carcajada o incomodidades, concluye con el comentario necesario de desquite o de justificación. Primero, la papa es identificada con la sierra o con la región altoandina del Perú, donde su consumo es cotidiano y obligado para la gente de la puna o indígena, y por extensión de los serranos. Segundo, muchos atestiguan que antes sembraban el camote para el consumo de los perros de raza de los señores o ricos, y para la gente pobre afroperuana, comida obligada. De ahí, la canción afroperuana aún grafica de sacar camote con el pie para acompañar a la danza de los ambos. Así el camote y el hábitat del negro es la costa. Y aún dicen, el gallinazo nunca canta en la puna. Luego de la profunda crisis social del fines del segundo milenio y la oficialización de la aldea global del siglo XXI, se instalan los megamercados en Lima y en muchas provincias, con la continua ritualidad del marketing convirtiendo a la papa, camote, maíz, quinoa y otros productos nativos como el alimento saludable para el consumo nacional y de exportación. Ahora dejó de ser la comida de solo los
indios, negros, cholos, samos, mestizos o de los serranos, del cinturón de la miseria, excluidos social y racialmente excluidos, así convirtiéndose en productos imprescindibles en las mesas de los restaurantes de todo tipo y de cualquier lugar, para las reuniones familiares o las grandes fiestas sociales de todas las sangres. Entonces, ¿será la reivindicación de la globalización o el aprovechamiento de los recursos sin fronteras sociales, culturales o étnicos? Mientras distintas formas de discriminación social y segregación racial siguen galopantes, muchas veces de manera simbólica o de formas refinadas. Aquí podemos ver que mi país es un espacio de todas las sangres. Nuestra población, aún de origen precolombino, mestizos, mestizas, blancos, morenos, negros, nativos y jóvenes de distintos colores, pero con ese sentimiento profundo del país. Un Perú multiétnico, pluricultural, multilingüe. Sin embargo, y lamentablemente, en nuestro sistema todavía sigue galopante el racismo y la exclusión social. ¿Hasta cuándo? Gracias por la atención a esta exposición. Terminamos, doctor. Muchas gracias. Pero, doctor Sabino, ¿si puede dejar de compartir su pantalla, por favor? ¿Salgo de mi pantalla? Sí, sí, deja de compartirla para que les veamos en los comentarios antes de que intervenga. Eso, gracias. Así. Ok. Muy bien. Pues estamos muy agradecidos, doctor, con su participación. Para nosotros ha sido muy importante el poder iniciar con su presencia, con su exposición, que es tan ilustrativa, esta relación que nos hermana a nuestros pueblos, de mutuo conocimiento, la necesidad de podernos interiorizar cada vez más de lo que son los distintos países de América Latina. Y en el caso de Perú, pues nos hermanan una serie de elementos comunes, y de ahí que pienso que muy seguramente se ha seguido con mucho interés y con mucha atención por parte de la audiencia que ha estado el día de hoy acompañándonos, y que seguramente habrá preguntas, comentarios, habrá intervenciones, de tal manera que podamos ampliar quizá todos aquellos aspectos de interés que ha despertado su muy interesante plática. Para nosotros, su participación nos abre esa oportunidad, esa posibilidad de este diálogo, de poder conversar con usted y a partir de eso, pues generar elementos que sigan contribuyendo a estrechar los lazos de amistad y de mutuo conocimiento entre los países. Muchas gracias, doctor Aquino. Ha sido realmente un planteamiento que nos hace reflexionar y que nos lleva a la necesidad de interiorizarnos más sobre esta problemática y sus implicaciones. Sobre todo cuando se expresa a través, por un lado, de la literatura y por otro lado, de aquellos aspectos que tienen que ver con la cotidianidad y que se transmite a través de estas formas estereotipadas que se generan en las conversaciones, en la plática, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, para nosotros es muy importante su contribución y pues vamos a abrir, sin más, el espacio para que, si la doctora Rocío nos puede transmitir ya alguna de las preguntas que seguramente han llegado,
algún comentario, en fin, todo aquello que sean participaciones por parte de nuestra audiencia. Muchas Aquí. gracias. Gracias, doctor Sabino Arroyo y doctor Jesús Serna. Sí, las personas que nos están viendo en Facebook pueden mandar sus preguntas y se las transmitimos al doctor Sabino Arroyo. Y a lo mejor iniciar con yo le agradezco mucho su participación. Me es muy interesante, sobre todo el acercamiento que da con la cultura popular, por ejemplo, ¿no? Mucho pensar, por ejemplo, en algo como el ceviche, ¿no? Que difícilmente pensamos que se puede leer el racismo a través de estos elementos, de los relatos, de las narrativas, del alimento, etcétera. Entonces lo encuentro muy interesante. Y bueno, quizá una pregunta sobre todo para quienes estamos en México, que no tenemos mucho contexto del Perú, sería como pensar en quizá qué tipo de movimientos se están generando para contender con estas formas de representación en el Perú, que son pues estos relatos, ¿no? Que son claramente racistas, que seguramente se transmiten, como dice usted, a través del chiste, de la broma, que se naturalizan en el proceso. Entonces, preguntarles si hay o cómo están funcionando estos movimientos de contranarrativa para contender con este racismo que existe en el Perú. Estoy lanzando mi pregunta en lo que salen las de Facebook, pero aprovecho el momento. No le escuchamos, doctor. Aló, ahora sí. Gracias. En primer lugar, agradecer sus comentarios, doctor Serna. Y por cierto, esperamos que este contacto no quede, sino en un futuro sigamos acercándonos de manera interinstitucional entre su universidad y la mía, para que así, de manera conjunta, podemos hacer esfuerzos académicos de investigación para poder hacer frente a estas formas de discriminación, exclusión social, y que, por cierto, se esconde tras de distintas formas de representación simbólica. Bien, Rocío, me preguntabas qué esfuerzos sociales se vienen haciendo. Eh, si bien es cierto que el racismo, la exclusión social, solo podemos ver o visibilizar cuando hay fuertes movimientos sociales, como así se dieron en apoyo a George. O cuando no hace mucho en mi país hubo levantamientos de las poblaciones, comunidades nativas de la Amazonía con algunos saldos de muerte, pero fue opacado, como estamos en este contexto de la pandemia, con la cuarentena, todos estos casos, entonces por ahí no tuvo tanta repercusión como años antes. Tuvo mucha fuerza y precisamente tuvo todo un contenido racial, cultural. Y esto es como esto me hace recordar cuando aún este expresidente falleció, esperamos, Alan García, que calificó como ciudadanos de segundo orden a la población étnica de nuestra Amazonía. Y por tanto no tenía ese derecho fundamental de defender su espacio, su territorio, su cultura. Bien, entonces, en nuestra actualidad, estamos encerrados, como todos ustedes. Estoy encerrado así desde el mes de marzo, sin salir, sin llegar a mi universidad. Encerrado en los cuatro paredes. Y por el momento no hay tanta emergencia. Sin embargo, por lo que podemos notar es formas de exclusión, de estereotipos, porque la población, precisamente la población migrante de los conos del cinturón de la miseria, que diríamos antropológicamente, o según estudios académicos, no soportaron la cuarentena e iniciaron a salir. Y eso fueron también observados, clasificados como gente provinciana que no obedece las reglas y a manera de salvajismo. Entonces hay maneras de clasificarlas cuando también podemos ver en Inglaterra o en distintos países de Europa, la gente está en las playas sin mascarilla, sin todo. Entonces no es solo de criticar aquí, aunque la gente ya agobiados por la condición económica que no soportan y tienen que salir a realizar negocios, a atender trabajos sin fin.
¿no? Entonces, y eso fueron calificados también como una forma de exclusión social. Entonces, ahora, si bien es cierto, el Estado a través del Ministerio de Cultura venía intentando, tratando de sostener las distintas discriminaciones raciales con algunas políticas culturales, pero no tuvo tanta eficacia porque como señalé en la exposición, con las representaciones simbólicas de esta literatura, entonces la discriminación racial, la segregación racial se ha hecho se ha culturalizado, se ha hecho algo natural. Y en relación las diferencias sociales, la estructura social tan jerarquizada, ¿no? También han tejido estas distintas maneras de percibirse, de calificarse, de distinguirse y de excluirse, como una cadena, que esto se convierte como un colchón para el sistema que no hace más que concluir en discursos políticos y en algunos ofrecimientos. Es la realidad en nuestro contexto. Sí, Rocío, adelante. Gracias, doctor. Le leo una pregunta de Jan Bosco Cacosi, mejor conocido como Coco. Dice, si el doctor Sabino nos podría comentar un poco más cómo son hoy en día las relaciones interétnicas entre afroperuanos e indígenas y cómo ambos grupos articulan sus luchas antirracistas. Y gracias por compartirnos sus conocimientos, dice Coco. Gracias. Bien, interesante la pregunta, por cierto. En forma literaria, podríamos decir que están aunados. Ha formado una sola institución que reúne a los afroperuanos, a los andinos, a los fundamentalmente a tres grupos: afroperuanos, al mundo andino y a los pueblos amazónicos, aunque tenemos todavía otros grupos sociales o minorías étnicas. Lo que inicialmente fue el Instituto Indigenista Peruano, precisamente creado por los años 40 como influjo del Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su origen en su país, en México. Este instituto desaparece y luego es reemplazado por esta institución más amplia. Si bien es cierto, tienen plataformas conjuntas, sin embargo, por encima de estas instituciones, la realidad social sigue mostrándonos sus propias diferencias. Por esa razón señalo en ese último Doctor Sabino, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Lo perdimos un poco, pero ya. Ay, ¿aló? ¿Ahora? Ahora sí. Entonces, dentro de esta competencia del mercado, son enemistados, se enemistan, se contradicen, se contraponen. Y muy sutilmente en esa expresión racial, cultural, de marginación o conflicto interétnico, podemos encontrar en ese chiste, en ese relato. Que por cierto, en nuestra actualidad, marcan estas diferencias, incluso aún de vivir en conos del cinturón de la miseria o los barrios populares o pueblos jóvenes que los llamamos, a pesar de compartir estos espacios, todavía siguen marcando estas diferencias raciales, étnicas, seguramente como proveniente de épocas del pasado históricamente. Y que esto, sin embargo, algunas organizaciones sociales también van participando para poder superar estas diferencias. Pero tenemos largo que hacer. Nos queda tareas que hacer de distintos espacios. Y entonces quizás aquí la universidad con sus estudios, con sus actividades y su proyección social tendremos que
ampliar para que esas diferencias disminuyan o desaparezcan. Pero desde la estructura del poder, poco o nada se hace. Gracias. Le leo una pregunta un poco amplia, pero es de Fernando Cruz. Él dice, Todas las sangres, título de novela de José María Arguedas, que precede al Zorro de arriba, el Zorro de abajo, en la que aborda las contradicciones y los choques culturales de la sociedad peruana. En otra novela, Los ríos profundos, el mismo autor aborda la epidemia de la peste, el sexismo y racismo representado en La Chola, Doña Felipa, pero también el racismo que sufre un profesor afroperuano, el cual sería llamado despectivamente el negro. Si el doctor Sabino pudiera comentar con respecto a esta narrativa y su importancia para la actual discusión. Bueno, Arguedas vivió parte de este conflicto interétnico. Y sobre todo, la discriminación dentro de la estructura social jerárquica o las clases sociales que señalamos muy comúnmente. Como expresión de esa jerarquía, se representaron de distintos matices. Y eso es lo que va a recoger Arguedas. Así como en estos relatos, él logra recopilar la vivencia de las comunidades, de los pueblos, de los actores sociales. Y eso seguramente aún continúa en nuestra actualidad. No hemos superado, en cierto modo, esta globalización con sus 20 años, solo está profundizando porque todo descansa en la situación económica. La situación económica es lo que posibilita. Las diferencias, como también puede juntar. Entonces, es la condición en el país, que en nuestro país geográficamente somos tan diversos, cultural y socialmente somos diversos, y en sus representaciones se sigue presentando esa diversidad. A eso responden las novelas, a eso responden las calificaciones a distintos personajes aún en nuestra actualidad. Gracias, doctor. Pues no hay más preguntas aquí en Facebook. No sé si el doctor Serna tenga alguna intervención que hacer. Sí, bueno, evidentemente esta manera de enfocar, digamos, el problema del racismo me parece que nos lleva justamente a entender esta situación de pluralidad de la que nos hablaba el doctor Sabino Arroyo Aguilar, y sí me parece que es importante ver cómo esto se ha ido configurando también en ciertas resistencias, en la medida en que estas reacciones, digamos, van muchas veces hermanando también en la cotidianidad, así como se generan estas enemistades, también muchas veces, incluso enemistades que muchas veces no surgen espontáneamente, sino que en ocasiones también los sectores dominantes, tanto en términos políticos como en términos culturales, han utilizado una serie de estrategias para generar este enfrentamiento, ¿no? Para contraponerlos. Y en ese sentido me parece muy interesante todo esto que se ha venido mencionando en esta excelente exposición, porque precisamente nos lleva al terreno justamente de estos encuentros y desencuentros, que sin embargo en ocasiones pues, generan respuestas unificadas, y la resistencia cultural, la resistencia contra el racismo no es solo algo que se da a nivel personal, después pasa, digamos, a formas organizadas, muchas veces desde el punto de vista de los propios grupos étnicos o racializados, y luego después se van generando también algunos grupos, ¿no? En varios países de América Latina, pues esa situación es evidente. En el caso del Perú,
yo pienso que las dificultades han sido muy grandes por toda esta tradición de separación, digamos, que se ha generado históricamente. Porque en el caso, por ejemplo, de Ecuador, nosotros sabemos que una organización como la CONAIE incorpora en sus filas no solamente a los indígenas desde luego andinos y amazónicos, sino también incorpora a los afroecuatorianos de la costa. De tal manera que eso genera toda una respuesta y una reacción también multicultural y multiétnica. Y por eso yo le preguntaría en ese sentido, en términos de resistencia organizada y unificada, ¿qué nos puede mencionar? Por favor, doctor Sabino Arroyo. Está la mano. Gracias. Las organizaciones indígenas en mi país está fuertemente debilitada. No es como hablar lo que ocurre en Bolivia o en Ecuador, donde esta organización está fuertemente consolidada con sus dirigentes y sus bases. En cambio, en mi país, probablemente por la política social, fue diseminada, es decir, no tiene esas bases sólidas. Solo encontramos, o al menos observo, a pequeñas organizaciones sociales reivindicacionista o reivindicativa de carácter étnico. Más que todo, presentándonos este universo del pasado como una utopía, pero que tengamos una organización fuerte para la población indígena andina, no los hay. Solo queda en nuestros discursos académicos, en nuestros debates de las formas, de diversas formas de representación. Sin embargo, los afroperuanos sí relativamente vienen avanzando con su organización con muchas dificultades. Este movimiento afroperuano de Francisco Congo, que inician, fueron las primeras expresiones, las primeras cohesiones. Lamentablemente, para los años casi 80, 90, pues, si mal no recuerdo, o casi para fines del siglo XX, se dividen y se debilitaron. Así como, por ejemplo, tengo a la mano un estudioso, Néstor Valdivia Vargas, quien escribe sobre las organizaciones de la población afrodescendiente en el Perú, discurso de identidad y demandas de reconocimiento. Aquí nos está describiendo, por cierto, lo que tienen esta debilidad, porque encontramos la población afroperuana residentes en la ciudad y las poblaciones, comunidades en medio rural en distintas partes de la costa. Estas dos organizaciones no están encontrando esas fuerzas suficientes para consolidar, masificar su organización, pero están en ese camino. Lo que el primer núcleo de Francisco Congo sufrió la división, creo que eso ha traído ciertas dificultades, pero está en ese proceso con esa idea de lograr la cohesión más firme. Bien, entonces, sin embargo, cuando hay movilizaciones sociales con directrices políticas, bueno, indistintamente aparecen todas las sangres cuando hay un reclamo, una exigencia en común. Es una de las ventajas que hay. Entonces, lo que tendremos que pensar es, ¿las identidades étnicas nos cohesiona o nos separa? Tendríamos que un poco discutir, si bien es cierto, estas organizaciones ayudan la defensa de sus derechos. Sin embargo, cuanto más vigorizan su organización, pero también se convierten más excluyentes, porque la palabra identidad es exclusión. Cuanto más pensemos en la identidad clasificada, siempre nos va a traer consigo
división, exclusión, marginación, aún siendo miembros de una sociedad popular, de una sociedad marginal. Eso es lo que encontramos aún en mi país. Un negro pobre con un indio pobre, con un mestizo pobre o con un gringo pobre, a veces es difícil que puedan juntarse. ¿Por qué? Porque hay raíces culturales. Por esa razón, en esta exposición señalé la discriminación social y racial tiene, como cultura es profundo su raíz. Viene de mucho antes y esas relaciones de conflictividad, relaciones en distintas condiciones, nos han conducido para que en este momento nos encontremos con una diversidad que faltamos cohesionarnos. Yo creo que tenemos que buscar elementos comunes en que nos tenga que unir, juntar. Y quizás desde esta perspectiva, la antropología o la ciencia social tendrá que encaminarse buscando cohesión, no solamente masificar a las diversidades étnicas, sino también buscando uh, elementos comunes, necesidades comunes para que haya una conjunción, una integridad. En esa medida, creo que podremos dar respuesta a cualquier sistema que posibilite cualquier tipo de fraccionamiento, debilitamiento o cualquier exclusión. Si no, yo creo que seguiremos en esta condición décadas o quizás mucho más. Entonces, tendremos que buscar las formas, canales en que se debe superar, pero buscando fortificando las unidades, fortificando las diversidades, pero pensando en cohesiones comunes, para que de esa forma, de manera conjunta, se pueda encontrar un real defensa de sus derechos. Me parece, quizás sea una de las maneras. Bien. Entonces, esa es la condición actual en mi país, colega Serna, y que posiblemente también en México, como en otros países, está ocurriendo. Por eso que me llamó mucho la atención cuando inicié mi exposición, dije que yo quedé atónito cuando se dio este crimen de George Floyd. Hubo un levantamiento, saqueos, fue todo, digamos, no solamente una protesta social, para mí lo fue toda una insurgencia social. Y que rebasó los lugares, no solamente el país norteamericano quedó, sino se fue a Europa. Y lo curioso es de que en los países industrializados tuvo esta repercusión con esa fuerza que visualizamos en las noticias. Pero en los países del tercer mundo, al parecer, o al menos, que para no pecar, al menos en mi país, no tuvo esa repercusión. Seguramente porque hemos estado muy ocupados, encerrados con la cuarentena de esta pandemia. ¿O será alguna forma de justificación a lo que no tenemos un núcleo que aglutine y entre en defensa? Pero bueno, lo cierto... Lo perdimos de nuevo, doctor. No lo escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ahora ¿Aló? sí. Lo cierto es de que las distintas organizaciones políticos sociales que tenían fuerza, cabida en las décadas del 70, 80, se perdieron, desaparecieron con este problema de la guerra interna del país. Y desde ese entonces hay una cefalía y los pocos que existen están en ese proceso de reforzamiento. Quizás sean estos casos para que estas repercusiones de movimientos sociales internacionales no tengan suficiente eco
en mi país. Probablemente, bueno, no tengo otra forma de explicación, porque lo cierto, hemos estado encerrados y tan solo vimos en las noticias lo que ocurría en el mundo. Pues es un fenómeno global y también debería haber una respuesta global, fundamentalmente en los países como el nuestro. Pero no está ocurriendo eso. ¿Qué estará sucediendo? Creo que debe tener una explicación. Bien, gracias. Doctor, tengo dos preguntas más de gente de Facebook. Le voy a leer una. Bien. De Jan Bosco Cacosi. ¿Qué tanto han influido en Perú, sobre todo en las comunidades indígenas y afroperuanas, las movilizaciones y luchas políticas de pueblos originarios bolivianos? Que bueno, va en torno a lo que ya ha estado usted respondiendo, pero en vínculo con Bolivia en particular. Bien. Por cierto, son referentes a las luchas de los movimientos indígenas de Bolivia como de Ecuador. Y incluso las visitas de ellos en algunos eventos, algunos eventos académicos, algunos estudiosos colegas han visibilizado esa fuerza, lo que nosotros no los tenemos. Y se los hay en cierto grado, solo tienen los pueblos nativos de la Amazonía, los pueblos étnicos de la región amazónica. Ellos que están mucho más organizados que la población indígena, mestiza, nativa o andina de la costa de la sierra, en mi país. Como señalo, seguramente la acefalía que se dio durante el gobierno de Fujimori y en relación a la guerra interna que fueron descabezadas, y además todavía hoy en día esa sombra queda en mi país. Si a estudiantes, población general, se organizara con carácter reivindicativo, muy fácilmente puede ser confundido o satanizado por lo que vivimos en los años 80-90. Entonces todavía queda el temor, el riesgo. Sin embargo, en los partidos políticos de izquierda que participan en los debates electorales son los únicos que en cierto modo pueden cohesionar, no gran masa, por cierto, pero una gran parte. Entonces, en esa medida, nos falta, es un reto para mi país, para mi sociedad, para mi gente, que se tenga que fortalecer estas organizaciones de base que podrían servir para defensa de los derechos, no solamente de las comunidades indígenas, sino en general para todos aquellos desposeídos y marginados en nuestra actualidad. Gracias, doctor. Le leo una segunda pregunta de José Eusebio Campos Dávila, que de hecho tiene dos preguntas. Se la leo. Las relaciones sociales de producción se han dado de esclavos negros, indios tributarios, chinos, migrantes andinos, amazónicos, y ahora tenemos venezolanos que siguen subvalorados salarialmente. ¿Cómo manejamos estas contradicciones, manejada por un grupo occidentalizado que nos denomina minorías étnicas? Esa es su primer pregunta. Y la segunda, ¿es posible manejar el criterio de tigritud de Wolf-Soyinka, que no sé si estoy pronunciando bien, en el Perú en oposición al negrismo y la negritud? Esas son sus preguntas. Repítame la última. ¿Es posible manejar el criterio de tigritud de Wolf-Soyinka en el Perú en oposición al negrismo y la negritud? A ver, primero me preguntó, Rocío, repítame la primera pregunta. Mejor vamos por partes, ¿está Vamos bien? por partes, muy bien. La primera pregunta, le leo todo completo. Las relaciones sociales de producción se han dado de esclavos negros, indios tributarios, chinos, migrantes andinos, amazónicos, y ahora tenemos venezolanos que siguen subvalorados salarialmente.
¿Cómo manejamos estas contradicciones manejada por un grupo occidentalizado que nos denomina minorías étnicas? Bueno, este asunto de las minorías venezolanos que por razones políticas migraron al país porque dieron una apertura como una contradicción al régimen de Chávez, fue cuestionada por la población y por sectores de izquierda, porque Kuczynski, cuando de presidente, repitió lo que hizo Fernando Belaúnde de presidente y fue su ministro Kuczynski. Estamos hablando para los años 70, la década de 70, cuando Cuba recrimina a un grupo por su condición de lumpenproletariado y entra al país norteamericano en defensa y el gobierno peruano, entre otros, opta la inmigración forzada a mi país, casi un número de 200 o 300 cubanos, entre ellos muchos negros, es lo que señalaron, y que vivieron en un espacio público. Y hubo contradicciones con la comunidad. Con solo decirle, cuando Belaúnde manda a construir conjuntos habitacionales para los trabajadores públicos, ofreció, pero estas viviendas estaban ubicadas en un pueblo joven, más al sur de Lima, que lo que antes era desierto, hoy en día son grandes pueblos de los migrantes. Entonces, este moreno cubano lo que dijo es, eso es solamente para los cholos peruanos y que ellos no podían tomar de residencia o de vivienda. ¿Qué ejemplifica esto? Ejemplifica la oposición a formas de exclusionismo, reacciones por la población que no está de acuerdo. Similar caso ocurre con la llegada de los venezolanos. Si bien es cierto la estructura del poder, el gobierno y sus miembros dieron la bienvenida, pero la población, en su mayoría de a pie, no estaban con las buenas ganas. No porque sean malvados, sino Lima, la metrópoli, hay una gran desocupación. Los migrantes provincianos de origen andino, mestiza, indígena, que recurseaban de manera informal con la venta de los caramelos, productos en las calles. Entonces se convierte en una batalla de competencia, porque cuando llegan los venezolanos empiezan a desplazar. Y con el apoyo del Estado, hoy en día, en su gran mayoría, encontramos sustituido por los venezolanos y ya no están la gente migrante, la gente que habían llegado, que estaban ocupando, que mendigaban. Lo que ayer espacios eran ocupados por los mendigos indígenas provincianos, hoy fueron reemplazados por los migrantes venezolanos. Pero no porque los otros no se fueron porque querían, sino fueron excluidos. Y asimismo, los diversos trabajos, por la exigencia del Estado, ofrecimiento de los gobiernos locales, alcaldes, dieron preferencia por humanismo y luego desplazaron también a los migrantes provincianos. Entonces eso ha generado problemas. A esto se sumó el aspecto delincuencial, no solamente en la capital, sino en distintas provincias. Y por tanto, incluso en algunas provincias, distritos, cerraron la presencia de estos nuevos migrantes, generándose contradicciones, diversas formas de conflicto, discriminación. Y aún los migrantes venezolanos hay blancos, mestizos, también hay zambos, negros.
quienes fueron también marginados, pero que también se empoderaron. Entonces estamos en ese conflicto en nuestra actualidad. Y es más, al inicio fue todo un conflicto en el sector delincuencial. En la actualidad han aunado esfuerzo para la delincuencia, para los asaltos, así mano armado a las tiendas, en las calles, etcétera. Entonces, por ese lado ya encontramos unión, vínculo, no sé qué ocurrirá posteriormente. Esa es la situación con esta nueva migración. Lo que ya no sucede o ha sucedido con los migrantes culés chinos, con los migrantes japoneses en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX. E incluso cuando hubo la Guerra del Pacífico, en 1870 y tantos, los chinos, por su condición, por su extracción de semiesclavo, apoyaron la invasión chilena. Y luego hubo también maltrato posteriormente. Y asimismo, luego de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, también la colonia japonesa sufrieron discriminaciones, hasta agresiones, porque fue partícipe en la Guerra Mundial. Entonces, tenemos estos rasgos y hoy en la actualidad está ocurriendo también este problema. Lo que de una u otra manera estas situaciones confunden y desvían la atención y por tanto aparecemos la misma población necesitada, excluida en general o marginada en general en problemas de conflicto. ¿A quién favorecerá esta situación? ¿Provecho de qué sector social será? Bueno, tendríamos que, con esa pregunta, repensar lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Gracias. Gracias, doctor. ¿Quiere que le haga la segunda pregunta que no sé? A ver, a ver. Sí, ahora sí. ¿Es posible manejar el criterio, y otra vez lo voy a pronunciar mal, de tigritud de Walsh-Soyinka en el Perú en oposición al negrismo y la negritud? Bueno, cuando habla de tigritud, me imagino que está hablando, relacionando a los tigres de Asia. Me gustaría en todo caso saber si a eso se refiere en relación a la economía de mercado y el trato de repente, o porque tigritud, negritud. Tigritud estaríamos hablando en relación al animalismo. Negritud es una clasificación racial fenotípica y que eso continúa en mi país. Si hablamos un poco de esta parte de negritud, lo es. Aunque por los intelectuales, con los sectores académicos, se intenta de no usar este término de negritud y solo sustituirlas con este término de afroperuano, como una forma de suavizar la expresión, la relación, que eso me recuerda lo que en la antropología ha ocurrido, esta metamorfosis. Como la palabra o el término de indio es un término peyorativo de exclusión, luego indígena, lo reemplazamos académicamente o por lo andino de los años 10, 20, 30, como Mesoamérica también para ustedes. Sin embargo, estas terminologías, si bien es cierto, tuvo un anclaje, sin embargo, por otros sectores no está acatado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta palabra de negritud, que suaviza en los tratos sociales, sin embargo, por las propias organizaciones afroperuanos en la actualidad, están reclamando que le denominen, que lo llamen negros o negritud.
Lo que, por cierto, quizás para mí, como para otros, suena duro decir negro, porque es casi sinónimo de esclavo, sinónimo de, en fin, ¿no? De exclusión. Sin embargo, fenotípicamente, ellos reclaman eso. Eso le digo porque tengo un estudiante que está preparando su proyecto de investigación a propósito del uso de la música. La música y el uso de la plataforma virtual, ¿no? Cómo está generando una reinvención de identidad cultural, identidad étnica a los afroperuanos jóvenes. Y estos jóvenes, según sus datos, estos jóvenes prefieren que le llamen la música negra, no música afroperuana. ¿Qué nos está diciendo? ¿No? Es que, bueno, por nuestro trato estamos desviando o estamos confundiendo, pero hay un reclamo. Y similar caso, también hay reclamo que no se le llame andino, sino son indígenas quechuas o aymaras, como también algunos colegas prefieren defenderlos así. Aunque algunos nos animamos a seguir llamándolo andino, aunque lo andino de origen precolonial, andinos de origen republicano o moderna, pero como fruto de los diversos procesos sociales que sería largo de explicar también por ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que diríamos en cuanto a la negritud. Hay vicios de reacción de los jóvenes afroperuanos frente a esta terminología. Sin embargo, en la vida social continúa este término de negritud. Muchas veces como expresión de cariño. Ay, mi negrito, ay, mi negrita, eres mi cholita, eres mi cholito, ¿verdad? Esas terminologías. Entonces, que en un momento, en un contexto, tiene otro significado, como también fuera negro, fuera chola o fuera cholo. Entonces, rompe esa simetría, esa armonía. Ahora, ¿cómo superar estas formas de expresión? ¿Será posible? Bien, gracias. Ya no hay preguntas de Facebook, pero nada más un comentario sobre la tigritud. Dice Jan Bosco Cacosi, que el tigre no necesita proclamar su tigritud, sino que salta sobre su presa y la devora. Bien, 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 bien. Pues nada, ya no hay preguntas de Facebook. Doctor Serna, no sé si usted quiera darle cierre. Pues agradecer al doctor Sabino Arroyo Aguilar. Muchísimas gracias por su contribución, que se agrega a otras contribuciones que en México hemos tenido por parte de toda una tradición cultural con la que nos hemos hermanado. Recordamos aquí lo que nos ha ofertado en los años 70 y 80 la familia Santa Cruz, por supuesto, Nicomedes. con sus ritmos negros del Perú, sus décimas, sus estudios sobre el folclore peruano, las danzas, etc. Una contribución importantísima en aquellos años y que después fue continuada por muchos otros intelectuales, como es el caso de Nelson Manrique, el caso también de, ya más reciente, de González Martínez, que también junto con el doctor Ricardo Melgar Bauer, José Luis González Martínez, también nos ofertaron ya hace poco libros muy interesantes al respecto, pero dentro de la literatura, José Matos Mar, Luis Millones, nuestro querido Lucho, que muchas veces ha venido aquí a hablarnos de estos aspectos también de, desde la perspectiva antropológica, y que para nosotros ha sido muy importante en tantos otros procesos civilizatorios que significan todo lo que es el proceso de incaico, por un lado, lo andino, y mesoamericano. Y que a nosotros nos parece que es tender puentes a partir precisamente de esta intelectualidad dentro de la academia y dentro de lo que es la antropología
antropología, y en el caso de usted, pues encontramos una contribución que esperamos que dé esa continuidad a que usted nos hablaba y nos invitaba, y que por supuesto nosotros tomamos muy en serio este llamado, y que no sea la última vez que estemos aquí dialogando, y que podamos organizar otro tipo de eventos, y que estrechemos más esta relación. Para nosotros ha sido realmente un placer tenerlo aquí a través de esta plataforma virtual, que tiene sus partes de dificultad, pero también nos permiten acortar distancias en otro sentido y poder llegar a otros sectores que muchas veces la imposibilidad de la cercanía física pues nos lleva a alejarnos. El caso de la pandemia, por supuesto, nos ha exigido utilizar estas plataformas, pero son plataformas que yo creo que llegaron para quedarse, y pues tenemos que hacer uso de ellos cada vez más y acortar estas distancias. El hecho de tenerlo aquí con nosotros, el hecho de que tengamos además un auditorio amplio, que sabemos que hay quienes se conectan en Colombia, se conectan en Puerto Rico, se conectan en Dominicana, incluso en Cuba, con todas sus dificultades, y en Venezuela, en El Salvador, donde tenemos amigos en Brasil también. Ojalá que esto haya llegado a estos lugares, porque nosotros enviamos la invitación a todos ellos, y pues es una forma de hermanarnos. Nosotros estamos muy interesados en una visión latinoamericanista. Nosotros le llamamos nuestroamericana, una concepción nuestroamericana, siguiendo un poco la lectura de esta obra cenital importantísima de José Martí en nuestra América, que a nosotros nos convoca a una unidad del continente. Entonces le agradecemos mucho, porque para nosotros estos vínculos tenemos que cosechar, no solo cosecharlos, sino cultivarlos, tenemos que atenderlos, y el que haya estado usted con nosotros aquí, pues lo vuelvo a reiterar, nos enriquece, nos llena de toda esta posibilidad de acercamiento, y pues por lo tanto no tenemos más que una enorme gratitud por su presencia. Muchas gracias, de veras, y pues que no sea la última vez. Claro que sí. Bien, doctor Cerna, agradecerle por esta invitación y ser partícipe de esta reunión para poder reflexionar de lo que ocurre en nuestras sociedades, tanto en México como en el Perú y el resto del mundo. Y asimismo, agradecerle que muy gentilmente usted hace mención y reconocimiento al colega antropólogo Ricardo Bilbao, peruano, sanmarquino, que ha radicado mucho más, quizás sea mucho más conocido para nosotros como un mexicano también. Y hasta su tierra muy confundido con todos ustedes, y ha dado su vida académica con ustedes, del cual como parte de la universidad, de la Escuela de Antropología, quiero hacer llegar nuestro reconocimiento por lo que ustedes tuvieron y hacen esta memoria. Y asimismo decirle también mi presencia, con mi presencia quiero reforzar este reconocimiento a nuestro colega Ricardo Bilbao, que siempre estará en nuestra memoria, tanto para ustedes en la UNAM como en San Marcos. Entonces, por todo ello, también me comprometo a unar esfuerzos para su institución, en su institución que dirige a reclamar, reivindicar a la sociedad que requiere de nosotros. Somos parte de esta sociedad. No tenemos que tratar como a los otros, sino es nuestra sociedad. Somos parte componente de este proceso, de este problema y su proceso. Y por tanto, también como antropólogo o como un ciudadano, nos cabe participar con nuestras ideas, con nuestras reflexiones y con nuestros esclarecimientos a este fenómeno global. Por tanto, también me comprometo que no será esta única vez, sino
estar en otras reuniones. También quizás con nosotros, que nos motiva, organizaremos algunos de estos tipos de eventos y estar invitando para su participación. Si bien es cierto, tiene carácter limitante de esta manera, pero estamos bastante cerca, estamos juntos, estamos dialogando. La distancia se ha hecho corto por esta tecnología, por cierto, aunque tiene sus propios defectos, pero tendremos que tomarlo como medio para nuestro acercamiento y continuar debatiendo. Desde esta perspectiva, doctor Serna, muy reconocido, mis agradecimientos y muchos saludos para todos ustedes y en especial para Rocío por darnos este esfuerzo de enlace. Me despido con un gran saludo y abrazo para todos y hay que seguir cuidándonos. Tenemos que resistir, hay mucho que hacer. Gracias. Bye, bye. Pero deme un minuto antes de que se va, porque los miembros del seminario me hicieron llegar su constancia y bueno, como ahora todo es en línea, me pidieron que compartiera mi pantalla para mostrarle, hacerle entrega simbólica de su constancia antes de que se vaya. Entonces... En cada sesión acostumbramos a dar un reconocimiento por escrito. Oh, gracias, gracias, Te la hago gracias. llegar, pero bueno, simbólicamente le hacemos entrega. No sé si ya se ve, ¿verdad? Leemos Sí, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, PAPIT, espacios, tiempo y cuerpo. Voy a acercar un poco más. Geopolítica propositiva para nuestra América, Afro-Indoamérica, red global antirracismo. A ver, lo vas a hacer un poco. Reconocimiento al doctor Sabino Arroyo Aguilar. Me acerco un poco más. Quien participó en la primera sesión virtual del Seminario Permanente Interamericano Internacional Afro-Indoamérica, con la ponencia El racismo en el Perú. 19 de agosto de 2020, serie virtual CIAL, Torre 2 de Humanidades, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Y la firma en mi persona, doctor Jesús María Serna Moreno. A nombre de todo este equipo, a nombre de todo este grupo, este colectivo, que han pues, proporcionado su tiempo y su esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Desde luego, el caso de Víctor García Torres, a quien le mandamos un abrazo, un saludo, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que puso para que esto se llevara a cabo. Lo mismo para el caso de Fernando Cruz, quien hizo el cartel, también el caso de Rocío Gil, que gentilmente nos ha moderado esta sesión, pero todos los demás compañeros que están en este equipo Afro-Latinoamérica, que tenemos pues, bajo nuestros hombros el llevar a cabo estos eventos. Para ellos, para el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y desde luego para la Red Internacional contra el Racismo, a quienes les mandamos un saludo a todos sus integrantes, destacados intelectuales de diversos lugares de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos por este esfuerzo y aquí seguiremos, aquí continuaremos, pues ahora con sesiones mensuales, los últimos jueves de cada mes, solo por una ocasión, por esta ocasión fue el miércoles, los demás seminarios se llevarán a cabo como siempre todos los jueves. Y bueno, nuestro reconocimiento, así como ya se dio por escrito, que lo leímos, también nuestro reconocimiento desde nuestro afecto, nuestro cariño. Muchísimas gracias al doctor Sabino Arroyo por su participación esta tarde aquí con nosotros en el Seminario Permanente Afro-Indoamérica.
Bien, doctor, gracias, gracias. Recibo este certificado en nombre de mi pueblo peruano. Buenas tardes, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Bye, bye, bye. Gracias, Rocío. Hasta luego. Buenas noches.